Un saludo a todos los amigos y hermanos presentes, televidentes y radioyentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 1 y verso 1 en adelante, y nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Nuestro tema para esta ocasión es la revelación de Jesucristo en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La revelación de Jesucristo en el día postrero. Encontramos en el Antiguo Testamento que Dios estuvo manifestándose, revelándose por medio de cada profeta mensajero del Antiguo Testamento. Dios estuvo hablándole a su pueblo en esa forma por muchos años, y el pueblo no quería escuchar. El profeta Zacarías nos habla de esto en el capítulo 7 de Zacarías y verso 12, diciéndonos de la siguiente manera: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean ustedes cómo el Espíritu de Dios por medio de los profetas le estuvo hablando al pueblo hebreo. Era una manifestación de Dios en esos profetas que él enviaba. Dios estuvo revelándose por medio de cada uno de esos profetas en la porción correspondiente a cada etapa, y después vino en toda su plenitud en la persona de Jesucristo, y allí la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Ahora, ¿quién es el verbo? En San Juan capítulo 1 y verso 1 nos muestra quién es el verbo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? Es el mismo Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando se habla del verbo de Dios, es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, desde el cual él llevó a cabo toda la creación. Y luego, ¿qué nos continúa diciendo la Escritura en este mismo capítulo 1 de San Juan, verso 14, con relación al verbo? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora aquí encontramos que el verbo se hizo carne. Cuando
se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesucristo. Y el profeta Isaías, cuando habló de la venida del Mesías, en el capítulo 7 de su libro profético y verso 14 nos dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Era Dios con nosotros los seres humanos, visitándonos en un cuerpo de carne, el cual se creó en el vientre de María. Por eso es que cuando Dios nos habló por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, con relación a la venida del Mesías, nos dice así, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este mensajero, cuando fue cumplida esta profecía, fue Juan el Bautista. Él fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí, hablándonos acerca de la venida del Mesías, de la venida del profeta que vendría después de Juan el Bautista, dice que es el Señor el ángel del pacto, y el ángel del pacto, siendo el ángel de Jehová, es el mismo Jehová en su cuerpo teofánico. Ahora en esta profecía nos habla de la venida del ángel de Jehová en carne humana, porque el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, el cual se identificó con y a Moisés en aquella ocasión en que le apareció en una zarza allá en el monte Sinaí, le dijo a Moisés de la siguiente manera, y quiero leer aquí en el Éxodo capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque esa causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora aquí el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. El padre de Moisés era Abraham, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y Dios de Jacob. O sea que es el Dios todopoderoso que le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones, que él lo había llamado a salir de su tierra y su parentela para mostrarle una tierra que le daría en heredad a su descendencia. Y encontramos que este Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, es el que le aparece aquí a Moisés, y es el ángel de Jehová. Pues el ángel de Jehová es el mismo Jehová, el mismo Dios en su cuerpo teofánico, ese cuerpo teofánico que se llama también el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo, la palabra,
se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús o Jesucristo, 2000 años atrás, para llevar a cabo la obra de redención por medio de ese cuerpo que obtuvo aquí en la tierra, el cual fue creado en el vientre de María, el cual se multiplicó célula sobre célula y se formó ese cuerpo ahí en el vientre de María y luego nació en Belén de Judea. Era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, el ángel de Jehová con los seres humanos, o sea, el verbo hecho carne. San Juan sigue diciendo en el capítulo 1 y verso 15 en adelante, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. O sea que cada profeta del Antiguo Testamento tenía una porción del Espíritu de Dios. O sea que era una manifestación del Espíritu de Dios en la porción correspondiente a cada edad. Esa fue la manifestación de Dios en cada ángel mensajero de cada edad. Todos tomaron de la plenitud de Cristo. Y ahora encontramos que al todos haber tomado de esa plenitud divina que estaba en Cristo, todos hablaron acerca de la venida del Mesías. Y vean ustedes, sigue diciendo: pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, a través de la Escritura, encontramos que la Escritura dice que Dios habló con Moisés cara a cara. También en una ocasión, Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Yo voy a pasar proclamando el nombre de Jehová y tú estarás colocado en la hendidura de la roca, de la piedra. Yo pondré mi mano sobre ti, mi diestra sobre ti, sobre tu rostro, y cuando haya pasado, entonces quitaré mi mano de sobre ti, sobre tu rostro, y entonces verás mi espalda. Y así sucedió. Y la única forma para ver a Dios manifestado es estando en la hendidura de la roca, o sea, estando en Jesucristo, que es la roca, y habiendo recibido a Cristo como su Salvador. Ahora encontramos que la roca que seguía al pueblo, o sea, la roca que le dio agua en una ocasión en un lugar, y luego otra roca que le dio agua al pueblo en otro lugar, representaban a Jesucristo, el cual en su primera venida fue herido en la cruz del Calvario. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, para la primera ocasión, hiere la roca 2 veces con tu vara y te dará aguas para el pueblo. Y así sucedió. Luego, en la segunda ocasión, en otro lugar, cuando el pueblo tuvo sed y clamó a Moisés, Dios le habló a Moisés y le dijo: ve a la roca y le hablas a ella, yo estaré allí. En la primera ocasión Dios le dijo: hiere la roca con tu vara. Pero ahora en esta ocasión Dios le dice a Moisés: háblale a la roca, porque la roca es Cristo.
y en la primera venida de Cristo, Él sería herido en la cruz del Calvario y fue representado allí cuando Moisés hirió la roca 2 veces. Pero cuando en la segunda ocasión el pueblo tuvo sed en otro lugar, Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, porque la roca no sería herida por segunda vez. O sea, porque Cristo no sería crucificado 2 veces. Con un solo sacrificio en la cruz del Calvario bastó para limpiarnos de todo pecado, redimirnos a nosotros con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ahora Moisés estaba molesto con el pueblo, pues era un pueblo muy duro de corazón, no dejaba que la palabra de Dios entrara a su alma, no permanecía obediente a la voz de Dios por medio de Moisés, y tampoco se mantuvo obediente a la voz de Dios por medio de los profetas que Dios envió después de Moisés. Ahora encontramos que Moisés, ya molesto con el pueblo, va delante del pueblo frente a la roca y le dice al pueblo que es un pueblo rebelde, y le dice que va a recibir agua de esa roca, y luego hiere la roca 2 veces y salió agua para el pueblo. No un poquito de agua, sino un río grande de agua para todo el pueblo, pues eran unos 2 millones o más de personas los que estaban allí. Así que no era poquita agua, sino era agua suficiente para todo un pueblo. Y no sabemos cuántos días ellos se mantuvieron allí. Así es que tenía que estar dando agua todo el tiempo que el pueblo permaneciera en ese lugar. Ahora cualquier persona puede ver que Moisés hiriendo la roca, como lo hizo en la primera ocasión, vino agua de la roca. Y para cualquier persona eso estaba muy bien. Y para el pueblo estaba muy bien, porque sació la sed del pueblo. Pero para Dios no estaba bien, porque para Dios tenía que ser de acuerdo a como Dios le dijo a Moisés, hablándole a la roca. Dios le dijo a Moisés: no me glorificaste a mí. O sea, hizo un milagro grande en beneficio del pueblo, pero en ese milagro Dios no fue glorificado. Moisés se glorificó a sí mismo como un hombre poderoso, haciendo brotar agua de la roca. Y con eso lo que hizo fue 2 cosas muy importantes. Le quitó la gloria a Dios y la tomó él para sí. Se glorificó a sí mismo. Y lo otro, y Dios es muy celoso y no permite que nadie tome su gloria. Y la otra cosa que hizo allí fue que estableció allí el tipo y figura para una segunda crucifixión de Cristo, lo cual no podía ser hecho por Moisés. Y por cuanto Cristo no puede ser crucificado literalmente 2 veces, para su segunda venida en el día postrero, espiritualmente será crucificado. Esto es, que será rechazada su venida y hablarán en contra de su venida en el día postrero. Esto es lo que fue establecido allí cuando Moisés hirió la roca en aquella segunda
ocasión en la cual él más bien tenía que hablarle a la roca, porque la roca allí representaba a nuestro amado Señor Jesucristo en su segunda venida. Y para la segunda venida de Cristo, miren aquí, en Apocalipsis capítulo 22 dice, el verso 17, y también el capítulo 21 y verso 6, vamos a leer Apocalipsis 21, verso 6 primero, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y luego, en el capítulo 22, verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí podemos ver que para el día postrero también habrá sed en el alma de los seres humanos, habrá sed del Espíritu Santo, y al tomar del Espíritu Santo, la persona vive eternamente, pues esa es la forma para obtener vida eterna. El que cree en mí, el que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la palabra, ríos de agua viva correrán por su vientre. Hablando del Espíritu Santo que vendría sobre los que creerían en él. En el gran día de la fiesta, lo encontramos clamando a gran voz en el capítulo 7 de San Juan y verso 37 en adelante, y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto sucedió el día último de la gran fiesta. Era el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús clamó así puesto en pie. Y ahora la fiesta de los tabernáculos representa la séptima edad de la iglesia gentil. También representa el glorioso reino milenial de Cristo. Ahora, al final de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, es que Jesús se pone en pie para todo aquel que tenga sed, venga a él y tome del agua de la vida. Tome del agua que él le dará en el día postrero. Pues para el día postrero, así como para el tiempo de los apóstoles que estaban esperando en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, ellos estaban viviendo fuera ya de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Así es que habían salido de la séptima edad de la iglesia hebrea y se encontraban en la edad de la piedra angular. Habían seguido a Cristo todos aquellos días de ministerio, y Cristo les había prometido la venida del Espíritu Santo para morar dentro de ellos.
y ellos estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo a ellos el día de Pentecostés. Habían comenzado ya los días postreros, cuando Cristo ya tenía de 4 a 7 años, comenzaron los días postreros. Porque había comenzado el 5.º milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es, un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros. Y así como los días postreros de la semana nuestra son jueves, viernes y sábado, los días postreros delante de Dios son para nosotros el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Ahora, los días postreros son los que tienen la promesa de la venida del Espíritu Santo para morar dentro de cada creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y comenzaron a nacer de nuevo en el reino de Dios los primeros hijos e hijas de Dios. 120 nacieron de nuevo y allí comenzó la iglesia del Señor Jesucristo a ser creada. Luego siguieron naciendo de nuevo cientos y miles de personas a medida que iban escuchando el Evangelio siendo predicado, creían en él y recibían a Cristo como su Salvador. Y luego nacían de nuevo del agua y del Espíritu. Y así se ha ido formando, o ha ido Jesucristo creando su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Ahora, desde el día de Pentecostés hasta este tiempo en que vivimos, las personas han estado recibiendo las primicias del Espíritu Santo. Pero para el día postrero, para la edad de la piedra angular, para el ciclo divino donde el año del jubileo estará siendo actualizado, los escogidos de Dios que han recibido las primicias del Espíritu luego de haber creído en Jesucristo, recibirán la plenitud del Espíritu de Dios. Seremos transformados y Dios morará en toda su plenitud en cada uno de nosotros, como moró en nuestro amado Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo serán resucitados, como dijo Cristo, en el día postrero, o sea, en el 7.º milenio. Pues Cristo dijo en San Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando la persona cree en Jesucristo y nace de nuevo, ahí obtiene vida eterna. O sea, ahí ha hecho contacto con la vida eterna, ha entrado a vida eterna, y aunque su cuerpo físico se muera, no tiene ningún problema. En el día postrero, Cristo ha dicho, yo lo resucitaré. Y no lo va a resucitar en el mismo cuerpo que tuvo cuando vivió aquí en la tierra, sino en uno nuevo. En uno nuevo y eterno y glorioso y jovencito, que estará representando por toda la eternidad de 18 a 21 años. Ese es el cuerpo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, destinó para cada uno de los hijos e hijas de Dios que serían manifestados en este planeta Tierra. Pero por causa de la caída en el huerto del Edén, no pudimos obtener ese cuerpo eterno cuando llegamos aquí en la Tierra. Tampoco pudimos obtener el cuerpo teofánico eterno por cuanto
hemos venido por medio de una raza ya caída, la raza que comenzó con Adán. Y por consiguiente obtuvimos un cuerpo espiritual en la permisiva voluntad de Dios, o sea, un espíritu del mundo, y también recibimos un cuerpo físico en la permisiva voluntad de Dios, temporal. Es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que nace, crece, llega a la edad de adulto, luego encontramos que se va poniendo viejo y luego encontramos que muere o por edad avanzada o por enfermedad o por un accidente, por cualquier cosa se tiene que morir, porque no tiene los derechos restaurados a la vida eterna, porque vino por medio de una raza caída. Ese no es el cuerpo que hemos de tener, pero el cuerpo que hemos de tener se parece a este cuerpo. En apariencia es de 2 brazos, 2 piernas, un rostro y así por el estilo. Pero un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se pondrá viejo, y ese es el cuerpo que Dios ha prometido para cada uno de sus hijos primogénitos, el cual le dará en el día postrero. No vendrá por medio de papá y mamá, sino por medio de creación divina. Cristo dijo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo creará ese nuevo cuerpo del polvo de la tierra, y ahí entrarán los santos de la iglesia del Señor Jesucristo que han partido de las edades pasadas, y algunos de los nuestros también que han partido. Y los que estamos vivos, pues no tenemos problemas. Por un lado, aparentemente se nos van a adelantar los que partieron, porque van a obtener el cuerpo eterno primero que nosotros. Pero por otro lado, ya nosotros tenemos el polvo de la tierra que Dios va a usar para crear el nuevo cuerpo. ¿Dónde lo tiene? No lo tiene en el bolsillo. Es ese cuerpo que tenemos en la actualidad, que ha venido del polvo de la tierra. Ese cuerpo, siendo del polvo de la tierra, Dios tomará ese polvo de la tierra convertido en un cuerpo humano y lo transformará. Así como tomará del polvo de la tierra y lo transformará en un cuerpo eterno para cada hijo e hija de Dios que partió en el pasado. Y ahora, para los que estamos vivos, tomará este polvo de la tierra que ya tenemos y que está en una condición más avanzada que el polvo de la tierra, pues está en forma humana, en forma de hombre o mujer. Y al tomar ese polvo de la tierra, lo transformará, y así obtendremos el cuerpo eterno. Usted se podrá mirar en el espejo y podrá ver que si tenía 60 o 70 años, ya no va a verse como una persona de 60 o 70 años. De seguro podrá decir, ¿y quién es ese jovencito que está ahí en el espejo? Y podrá ser como el niño que frente al espejo miraba y se preguntaba, ¿quién será ese niñito? Ese niñito se parece a mí, pero ¿quién será? Movía su mano. Oye, yo muevo la mano y él también la mueve. Yo me río y él también. Yo cierro los ojos y él también. Los abro y él también. Y de momento le dice, pero mamá, si soy yo.
Así sucederá con cada uno de nosotros. Cuando seamos transformados y nos veamos en el espejo, veremos que estaremos jovencitos de 18 a 21 años en un cuerpo eterno y glorioso. Los niños también estarán jovencitos, los ancianos jovencitos, y los jóvenes estarán jovencitos, pero en un cuerpo eterno y glorioso para toda la eternidad. Eso es lo que Cristo ha prometido para sus hijos, para los creyentes en Él nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Y esto es para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio, en donde Él dijo, y para donde Él dijo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hemos visto que el día postrero es el séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el séptimo milenio, en el día postrero. Y por consiguiente, en el siglo XXI. Así es que podemos ver que ya hemos llegado al tiempo en que Jesucristo estará cumpliendo las promesas que Él ha hecho para el día postrero. ¿Y cómo conoceremos estas promesas? ¿Y cómo las entenderemos a medida que vayan siendo cumplidas? Eso es muy importante conocer, porque de no entender cómo será que Jesucristo nos estará dando a conocer todas estas cosas que han de suceder en el día postrero, todas ocurrirán y ni las veremos, ni entenderemos que se han cumplido esas promesas, como le sucedió al pueblo hebreo 2000 años atrás, el cual estaba esperando la venida del profeta Elías, y vino y no lo vio. Se llamaba Juan el Bautista. Ellos no entendieron que cuando Dios promete que va a enviar un profeta que ya envió en el pasado y promete que lo va a enviar de nuevo, es el ministerio de ese profeta siendo manifestado en otro profeta de otro tiempo que ha de venir. Así fue el ministerio de Elías manifestado en Juan el Bautista, el profeta precursor de la primera venida de Cristo, el arcángel Gabriel, el arcángel que tiene que ver con la revelación divina para darle a conocer a su pueblo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Encontramos que le apareció al sacerdote Zacarías y estuvo hablando con él. El sacerdote Zacarías le tocó el tiempo de su ministerio allá en el templo y le tocó ofrecer el incienso. Entró a la hora de ofrecer el incienso y dice así la escritura. Vamos a leer en el capítulo 1 de San Lucas, verso 8 en adelante. Vamos a ver aquí, verso 5 en adelante dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, o sea que ya estaban en una edad, vamos a decir, de 50 a 60 años. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ahora estuvo orando el sacerdote Zacarías por un hijo, por tener un hijo por medio de su esposa, y aunque esperó muchos años, encontramos que cuando Dios le contestó su oración, miren, le estaba dando un hijo que sería grande delante de Dios. Sería un profeta. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para la primera venida del Señor. Para la primera venida del Mesías, Dios enviaba a Juan el Bautista. Este vendría con el espíritu y virtud de Elías. Este sería el Elías prometido para el pueblo hebreo, para aquel tiempo, para preparar al pueblo para recibir la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Hemos visto que cuando Dios promete enviar un profeta, envió en el pasado, es otro profeta con el mismo ministerio que tuvo el anterior. Pero el nombre de ese profeta no tiene que ser el mismo nombre del que tuvo el anterior, aunque el ministerio es el mismo. Es el ministerio del anterior en otro profeta. Cuando promete también enviar para el tiempo final, para precursar la segunda venida de Cristo, cuando promete enviar a Elías, es otro hombre, otro profeta con el espíritu ministerial de Elías. Y ya vino y terminó su ministerio. Y fue William Marion Branham, el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan fue el precursor de la primera venida de Cristo. Juan el Bautista presentó la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, y el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, presenta la segunda venida de Cristo como el León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora, ¿qué era la primera venida de Cristo? Era la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, vestido de carne humana, manifestado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, un joven carpintero de Nazaret, un obrero de la construcción de allá de Nazaret. Eso fue la primera venida del Señor, la venida del ángel del pacto en carne humana en toda su plenitud. En los demás profetas solamente fue una porción, pero en Jesucristo fue la plenitud del Espíritu Santo manifestado. Fue la plenitud de la divinidad manifestada en carne humana 2000 años atrás, y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y con el cuerpo físico de carne que tuvo aquí en la tierra en su primera venida. Era el Verbo
hecho carne. Era el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo de carne, llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. Ahora, eso era nada menos que el Padre revelado en Jesucristo. El Padre estaba revelándose por medio del velo de carne llamado Jesucristo. Era Dios revelándose en medio de los seres humanos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre Celestial que se había revelado por medio de los profetas en una porción en cada tiempo pasado, ahora en Jesucristo se revela en toda su plenitud. Y habitó en Jesucristo en toda su plenitud. Luego en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo ha estado manifestándose, ha estado revelándose de edad en edad durante estos 2000 años que han transcurrido. Y encontramos que ha estado manifestándose y revelándose por medio de cada ángel mensajero de cada una de las edades de la iglesia gentil. Fue la revelación de Jesucristo para cada edad de la iglesia gentil. Y esta revelación de Jesucristo vino por medio del ángel mensajero de cada edad. Por medio del ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente para cada edad, Dios le habló a su pueblo. Dios trajo por medio de cada mensajero el mensaje correspondiente a cada edad. Jesucristo estaba revelándose a través de cada mensajero y hablándole a su iglesia a través de cada mensajero y colocando en la boca del mensajero su palabra. Era la palabra de Jesucristo siendo escuchada por medio del mensajero de cada edad. Era en cada ángel mensajero una revelación de Jesucristo en la porción correspondiente a cada edad. Por eso es que los 7 ángeles mensajeros son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra, los cuales aparecen en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 y verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego en Apocalipsis capítulo 5 verso 6 nos dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Estos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, son los 7 videntes, los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, donde estuvo el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús de Nazaret, ahora estaba manifestado en cada uno de estos ángeles y mensajeros en la porción correspondiente a cada edad. No era en toda su plenitud, sino en una porción, la porción correspondiente a cada edad. Y era el Espíritu Santo en esas 7 manifestaciones, y por eso se le llama los 7 Espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios en 7 grandes manifestaciones, en 7 mensajeros que Él envió para sus 7 edades de su iglesia gentil. Y esa era la revelación de Jesucristo para cada una de las edades de la iglesia gentil.
La manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en los 7 ángeles mensajeros fue la revelación de Jesucristo para las 7 edades de la iglesia gentil, las cuales se cumplieron durante los 2 primeros días de los días postreros. Pues son 3 días los días postreros, o sea, 3 milenios, y durante los primeros 2 milenios, quinto y sexto milenio, se cumplió la manifestación, la revelación de Jesucristo para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, por medio de cada ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, ya no quedan ángeles mensajeros de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Cómo entonces Jesucristo en Espíritu Santo va a revelarse en el día postrero y va a hablarle a su iglesia con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino, para darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto, como Él prometió en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas? Para eso Él tiene que tener un mensajero aquí en la tierra, pero no puede ser ninguno de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, porque en ellos ya fue llevada a cabo la revelación de Jesucristo para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, que fueron en los 2000 años que ya han transcurrido. Pero ahora, para el día posterior, para el 7º milenio, para ese día postrero, veamos la forma en que Jesucristo en Espíritu Santo estará revelándose y estará dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la forma en que Jesucristo estará revelándose en el día postrero y estará dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Es por medio de su ángel mensajero que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá la revelación de Jesucristo en el día postrero. Por eso confirma Jesucristo nuevamente en Apocalipsis 22, verso 16, que Él envía a su ángel mensajero y dice así: yo Jesús, ¿quién es el que habla? Jesucristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Y por medio de su ángel mensajero es que da a conocer estas cosas que deben suceder. Esa es la única forma en que la iglesia del Señor Jesucristo podrá conocer las cosas que estarán sucediendo en el día postrero. Podrá identificarlas porque por medio de la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero, Jesucristo en Espíritu Santo estará dándonos a conocer todas estas cosas. Será la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, a través de su ángel mensajero, hablándonos las cosas que deben suceder pronto, y así dándonos a conocer todos estos misterios del reino de Dios correspondientes al día postrero. Y la segunda venida de Cristo es el misterio más grande de todas las cosas que deben suceder en el día postrero. Pero no hay ningún problema para los escogidos de Dios, porque la revelación de Jesucristo en el día postrero vendrá
por medio de su ángel mensajero, pues por medio de su ángel mensajero Jesucristo estará revelándose y estará hablando a su iglesia estas cosas que deben suceder pronto, y así la iglesia del Señor Jesucristo estará obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que estarán sucediendo conforme a las profecías en el día postrero, y así obtendrá el conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y así obtendrá la revelación, la fe, para ser transformados y raptados en el día postrero, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, porque los muertos en Cristo, por supuesto, escucharán la voz del Hijo de Dios, o sea, la voz de Jesucristo, y se levantarán. Escucharán el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Pues allá ellos están en el paraíso, pero ellos ven hacia acá y escuchan todo lo que es hablado acá en la obra del Señor. Por lo tanto, ellos estarán escuchando la gran voz de trompeta, la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo en el día postrero, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y esto es por medio de su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero que Dios envía a la tierra, y el cual es enviado en el día postrero, pues es el mensajero de la dispensación postrera. La dispensación postrera es la dispensación del reino. Esa es la séptima dispensación. Y así como cada dispensación tuvo un mensajero dispensacional, la dispensación del reino también tiene un mensajero dispensacional. Ese es el ángel del Señor Jesucristo que viene en el día postrero con el Espíritu Santo, con el sello vivo, pues el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Este ángel aparece en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante. Viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Es el ángel mensajero para la dispensación del reino, predicando el mensaje del Evangelio del reino, siendo ungido con el Espíritu Santo en el día postrero. Y en él estará la revelación de Jesucristo del día postrero. Cristo estará revelándose por medio de él en el día postrero para bendecir a su iglesia, a sus escogidos, y luego para bendecir al pueblo hebreo, para bendecir 144,000 hebreos que lo recibirán, escucharán su voz y serán llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14 verso 1 aparecen ya juntados, o sea, aparecen ya reunidos todos en el monte de Sión. Dice así Apocalipsis capítulo 14 verso 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Y cómo aparecieron? ¿Cómo fueron llamados, juntados y sellados en sus frentes? Por medio del ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante. Ese es el ángel mensajero del día postrero. Ese es el ángel mensajero de la dispensación del reino. Es un mensajero dispensacional, un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional, con el mensaje de la dispensación del reino para la dispensación del reino. Y así es como Jesucristo en el día postrero estará revelándose por medio de su ángel mensajero y dándonos la revelación de su segunda venida y la revelación de todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. La revelación de Jesucristo en el día postrero. Ya hemos visto
cómo Jesucristo será revelado en el día postrero, como se reveló en otros tiempos, por medio de un profeta mensajero, como se reveló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, como se reveló por medio de Jesús, como se reveló por medio de los 7 ángeles mensajeros. En el día postrero estará revelándose por medio de su ángel mensajero, o sea, del profeta mensajero de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Así como Dios se reveló por medio de Jesús, Jesucristo se revelará por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, amigos y hermanos presentes y televidentes y radio oyentes. Bien, que las bendiciones de Jesucristo prometidas para el día postrero, para el tiempo de la revelación de Jesucristo en el día postrero, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí todas estas bendiciones que Él ha hecho para los escogidos. En esta ocasión tendremos nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para darles las direcciones y teléfonos a todos ustedes, amigos radio oyentes, para que así puedan llamar o escribir y puedan solicitar literatura completamente gratis relacionada a todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, y así obtengan el conocimiento de la revelación de Jesucristo en el día postrero y reciban todas las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos en el día postrero. Vamos a tener por aquí con ustedes al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para darle las direcciones y teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse y así obtener literatura completamente gratis, y también pedir que les pasen en sus hogares videos con conferencias similares a esta, para así escuchar todas estas cosas que deben suceder en este día postrero en el cual ya estamos viviendo. Con nosotros vamos a tener al reverendo Miguel Bermúdez Marín para dar esta información a todos ustedes, y que puedes escribir o llamar y obtener literatura completamente gratis, literatura de estas conferencias que se están dictando y que también se están pasando por satélite, por el satélite Galaxy 7, canal 11, y por el satélite Panansat 3, canal 24, satélites que ustedes, si tienen antena parabólica, pueden sintonizar y continuar escuchando estas conferencias. Si no, ustedes pueden asistir a lugares donde se reúnen personas como ustedes para ver y escuchar estas conferencias a través de estos satélites, y así continuar aumentando el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Jesucristo se está dando a conocer en este día postrero. Dejo con nosotros al misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar con nosotros y dar también toda información que él tenga para ustedes. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.